Voy a dar comienzo al coloquio Paulo Freire y a presentar esta mesa de autoridades. Y bueno, la verdad que para mí es un gusto enorme, una emoción poder estar acá inaugurando este acto, este primer acto de los 30 años del APEX. Estamos en el programa celebrando 30 años de existencia y este es uno de los grandes eventos que realizamos para festejar, para compartir, para seguir pensando, para seguir reflexionando acerca de los temas que nos preocupan como programa integral y como parte de la extensión universitaria. Esta es la segunda edición del Coloquio Internacional Paulo Freire y está coorganizado en este año por la Red Freire Hoy, que ya vamos a presentar al coordinador, Jean-François Marcel, y por la UDELAR. Este segundo encuentro toma como antecedentes la primera edición del coloquio, que fue realizada en Toulouse en octubre del 2022, en la cual participaron grupos de docentes e investigadores de América Latina, Europa y África, reunidos para intercambiar sobre temáticas relacionadas con la educación de adultos, educación no formal, salud y cultura. La evaluación que se hizo en ese primer coloquio tenía que ver con establecer para los siguientes, en este caso la segunda, la necesidad de incorporar otros temas vinculados al pensamiento de Paulo Freire y una mayor presencia de organizaciones y movimientos sociales, que es lo que el APEX de alguna manera también está tratando de trabajar para que, tanto en la jornada de hoy como mañana, que vamos a tener todo el día y el sábado también en el APEX, poder trabajar con organizaciones, con trabajo en territorio. Es por eso entonces que el APEX incorpora la red y presenta el desafío de organizar este segundo coloquio, particularmente con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde hoy estamos aquí, con el CENUR Litoral Norte, con el PIM, nuestros queridos compañeros del PIM, y con Enforma de FUCA, que está allá Fernando. En esta edición del coloquio proponemos pensar en los múltiples abordajes en territorio. Vieron que esa es la consigna de este segundo coloquio, los múltiples abordajes en territorio. Para ello se reafirma la continuidad y el compromiso del programa APEX de la Universidad de la República a lo largo de sus 30 años respecto al diálogo con el territorio, inspirado en el pensamiento freiriano y de varios y varias de los fundadores del APEX. El profesor Pablo Carlevaro, Rubén Casina, José Luis Revelato, Mario Caplum, Blanca Costa, Teresa Francia, entre tantas otras y otros, y algunas compañeras que están por acá, Ana Quemay, María Teresa Almaraz, que estaban por allá. El APEX en sus orígenes teóricos y prácticos aparece esta concepción freiriana, de diálogo freiriano entre docentes y estudiantes, y a su vez entre ellos con las comunidades y organizaciones sociales, institucionales en los barrios, en este caso en el Cerro y en el oeste de Montevideo, luego en todo el municipio bajo. De esta forma, la propuesta ético-metodológica epistemológica del APEX es esencialmente freiriana y se basa en una comunicación dialógica, en esta idea de extensión dialógica, centrada en esta idea freiriana también de la comunicación. En este sentido, quiero destacar particularmente el aporte de Mario Caplum, que además en este año recordamos sus 100 años de nacimiento y hoy además tenemos una actividad en la FIC que se inscribe en este contexto y está Gabriel por acá que lo está organizando. Al decir de José Luis Revelato, la educación crítica impulsa la construcción de un sujeto como protagonista de su propia educación y de la transformación de la sociedad. Tal proyecto se inscribe en la línea estratégica de transformaciones de los movimientos populares en sujetos colectivos portadores de poder popular. La educación, que parte de la reflexión y apropiación que los sujetos son capaces de realizar de su propia formación, de sus posiciones en el mundo y sus poderes para transformarlo a través del diálogo. Estas ideas de educación crítica y dialógica están en la base de los aportes del APEX a la extensión universitaria que años después la interpretaríamos o reinterpretaríamos con la idea de integralidad, que hoy por hoy es central para la Universidad de la República. La integralidad que ya tiene origen en estas ideas, como por ejemplo lo que planteaba Pablo Carlevaro, también a una referencia a una cita. Si la aspiración de comprensión de la sociedad, de la vocación de servirla, deriva la necesidad de estudiar los problemas nacionales y crear cultura, también deriva la necesidad de proyección hacia el medio social,
para actuar directamente en él, para conectar con el pueblo, para operar interactivamente con él. Esta necesidad de proyección, de exclaustración, de salir de los límites, de los muros de la universidad, es la base de la extensión universitaria. La extensión ya no como una actividad aislada, sino inserta, es decir, en la educación. Esta idea que, como les decía hoy, es el núcleo conceptual del concepto de integralidad y que es parte de toda la concepción universitaria. De esta forma llegamos al Apex hoy, con todos estos recorridos que conectan estas ideas de educación popular, dialógica, comunicacional, de revelato, como les traje, con esta idea más de la universidad del territorio y los gérmenes de este concepto de integralidad de Carlevaro. Y hoy el Apex llega con dispositivos de abordaje territorial que buscan transformar realidades sociales, formando parte de los territorios, haciendo de dichos dispositivos un ámbito sustantivo para la formación de centenares de estudiantes universitarios que hoy transitan por el Apex y por el PIB. La integralidad constituye así un salto de calidad para una formación universitaria innovadora y con compromiso ético y social. Diría casi que es un derecho que los estudiantes y los distintos actores que hacen parte de su formación en la universidad tienen, transitar en clave de integralidad. Bueno, en este marco es que le damos la bienvenida a todas y a todos, a los ponentes, asistentes, autoridades, a las diferentes universidades y organizaciones sociales y educativas de América Latina, Europa, que están acá, y también, por supuesto, los locales. Tengo una lista de las universidades que vinieron, pero me quedó en el WhatsApp, así que si las empiezo a nombrar, me gustaría, creo que me voy a olvidar. Puedo hacer el intento y me pueden gritar de ahí, pero sé que de Argentina hay muchas universidades que vinieron representadas. Está Luján, está Avellaneda, está La Plata, está la UBA, está La Pampa, Mar del Plata, tenemos de Brasil a Ceará, a Federal de Río de Janeiro, y hay una más que ahora pero bueno, estamos, sepan disculparlos si los iremos nombrando, van a estar en las presentaciones de la jornada. Yo le voy a dar la palabra, bueno, además quiero agradecer especialmente a Humberto Tomasino, que está ahí sentado, que ha sido sustancial para esta construcción de vínculos en América Latina y su aporte desde la extensión al vínculo latinoamericano que ha sido reconocido en varias universidades y hoy por hoy está aportando también a este espacio de manera central, ¿no? Y otro, le voy a presentar a la autoridad máxima de la Universidad de la República, que es nuestro rector, el profesor Rodrigo Alín, que quería decir que es otro de los grandes apoyos que tenemos más allá de este colegio, de todo el proceso que hemos realizado en estos últimos años. El rector ha sido parte de esto y su mirada sobre estas cuestiones también ha sido de gran fortaleza para continuar con estos procesos. Así que, Rodrigo, te paso y después voy presentando el resto que me toca desarrollar. Buenos días, gracias Miguel. Primero una nota de pie de página. Por suerte en la Universidad de la República la máxima autoridad es el Consejo Directivo Central, sino el rector de la universidad, que somos cargos circunstanciales en un espacio que es esencialmente de construcción democrática, y eso es algo que reivindicamos en nuestras raíces y reivindicamos también en nuestras señales de identidad. Porque tiene que ver también con esta mesa y con esta conmemoración. El Apex, primer comentario que quiero hacer, es una de las innovaciones institucionales más radicales que ha hecho la Universidad de la República desde la apertura democrática hasta la fecha. Me refiero, y lo califico como más radical, en el entendido en primer lugar que quiebra las lógicas propias de la organización federativa, que está enmarcada en la Ley Orgánica del 58 y en sus características, y trasciende lo que son las barreras, yo diría, físicas y simbólicas que presuponen los servicios universitarios. Miguel hizo un recuento de muchos propulsores de estos espacios y de Apex en particular. No voy a entrar, porque me voy a olvidar yo sí de algunos de ellos, pero sí quiero reivindicar a una universidad que en procesos muy complejos, en años muy difíciles, fue capaz de instrumentar y viabilizar transformaciones de la envergadura que implicó la construcción de la crisis. Por tanto, esta conmemoración nos
nos llena por un lado de orgullo y también debe incentivarnos a la reflexión sobre la necesidad que la Universidad de la República, en circunstancias que siguen siendo complejas y contradictorias, pueda seguir recorriendo caminos de transformación desde su autonomía, desde su gobierno, y demostrándole a la sociedad en su conjunto, y en particular al sistema político, que esta institución con estas características es capaz de brindarle a la sociedad en su conjunto los elementos sustantivos que hacen a su misión. Parte de esa misión es esta noción de integralidad que reivindicamos, que la APEX es una expresión muy clara. Hay varios actores internacionales, algunos locales muy importantes vinculados también a la zona donde hoy está anclado la APEX. Y esa construcción es una construcción que además es permanente, no para quedarse. Estamos en proceso en todo caso de discutir por parte de la dinámica universitaria cuáles son la conformación definitiva no hay nunca en la vida universitaria por suerte, pero más razonable y coherente para las próximas décadas que puedan tener la inserción de programas de naturaleza. La segunda reflexión es parte de aprender y festejar al APEX tiene que ver también con asumir algunas de sus lecciones. Y esta noción de tener programas plataformas, desde donde los órdenes, pero en particular la actividad académica, pueda sostenerse a nivel territorial o a nivel temático, sigue siendo una forma de pensar la vida universitaria absolutamente pertinente. No genera nuevos problemas y nuevos desafíos, pero en el éxito de APEX está también la necesidad de pensar y repensar otros programas que no desde la copia, pero sí desde la emulación del espíritu que ha tenido el APEX, sea capaz de transformar la institución, ahora sí, a lo largo y ancho del país. Tercer comentario. En momentos que la educación está sometida a varios vaivenes, entre ellos algunas presiones claramente provenientes de arreglos de corte mercantil que predominan hoy a escala por lo menos regional, yo diría planetaria, ubicar en Freire su reflexión sobre la educación, uno de los ejes de esta conmemoración y este evento es absolutamente claro. De nuevo, uno aprende y es capaz de transformar y construir nuevo pensamiento crítico, no a partir de recitar lo que algunos autores podrían haber dicho del pasado, sino de construir sobre la base del conocimiento que ellos desarrollaron, nuevos conocimientos pertinentes para una sociedad en un tiempo determinado. Pero buscar en estas raíces y buscar en esta reflexión la necesidad de avanzar en lo que es la discusión de corte filosófico y ideológico sobre lo que es la educación en el Uruguay, podemos avanzar en la región. ¿Qué es la educación también superior? Pero sin duda tiene en Freire una referencia importante. Por tanto, es un elemento que quiero llevar, me parece más que pertinente entrar en esta conmemoración también incorporando esta dimensión. Y tercer elemento, las universidades se construyen en redes locales por la sociedad e internacionales. En un país pequeño como Uruguay, la necesidad de tener redes sólidas donde se puede transmitir conocimientos, aprender y simultáneamente ser capaz de brindar insumos para que otros aprendan es clave. Por lo tanto, un evento de esta naturaleza, rodeado de colegas provenientes de distintos países, que en el marco de discusiones de corte global, desde una mirada crítica, creo que también es un aporte relevante para pensar el APEX no en los últimos 30 años, sino en los próximos 30 años y posiblemente la universidad en esa clave también. Muchas gracias, Miguel, y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Le damos la palabra ahora a Rafael Paternain, que es prorector de extensión de la Universidad de la República. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todas y a todas. Es un gusto enorme compartir esta mesa de apertura. Ayer la Universidad de la República abría sus puertas a miles de estudiantes de secundaria para que tomaran contacto con sus posibilidades de desarrollo académico y formativo en el futuro. Fue una jornada estupenda que vivimos en el campus Luis Hispaniqui. Hoy tenemos la chance de un coloquio que hasta donde sé tuvo un nivel de participación e inscripciones masivas que convoca a esta tradición, como bien señalaba el rector, pero al mismo tiempo a repensar una cantidad de cosas desde distintos lugares y que además nos honra con la presencia de académicos, académicas, activistas de distintos rincones del mundo, predominantemente de la región y de América Latina.
Entonces tenemos motivos más que suficientes para estar contentos de esta universidad que está viva, que está en movimiento, que está en acción, que da pelea, y además todo eso conjugado bajo la figura o la convocatoria del coloquio bajo una figura inconmensurable, nuestra figura y al mismo tiempo universal, como Paulo Freire. Entonces hay varias razones para celebrar este encuentro y sobre todo y muy especialmente darle la bienvenida en nombre del Prorectorado de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR a los colegas de otros países. Estamos efectivamente en un proceso de reformulación, de repensar el alcance de la extensión universitaria. Porque además lo hacemos sobre la base de algunas experiencias muy sólidas, muy consolidadas, de larga tradición, que se han constituido realmente en ejemplos regionales, como bien se señalaba, y que da la casualidad que este año celebramos los 30 años del APEX y celebramos los 15 del programa integral metropolitano, que aprovechamos también a saludar a los compañeros que están aquí del PIN, que son esas experiencias de concreción de programas plataforma, de ejemplos de trabajo de integralidad, que son los cimientos en realidad de nuestra propuesta, de nuestra identidad en materia de extensión universitaria. O sea que ahí nos colocamos, ahí nos paramos, y en buena medida, como decía el rector, me parece que tenemos una base ancha y una base sólida para repensar una cantidad de procesos, ¿no? Y relanzar, sobre todo en una universidad que ha cambiado mucho, que se ha transformado mucho, que ha dejado de ser hace ya mucho tiempo, por suerte, una universidad metropolitana y capitalina, y que hoy que compromete todos los espacios de articulación a nivel del territorio nacional, y además una universidad en red y abierta a los desafíos regionales. Entonces, es ahí donde también uno tiene que pensar los alcances de la política universitaria de extensión, pensando en la extensión en realidad como un momento de apertura, de autoconciencia, de reflexión, de alguna manera de problematización del conocimiento, extremadamente orientada, prioritariamente orientada a intereses de corte práctico y por lo tanto intereses transformadores, transformativos. La extensión también es un momento de reflexión sobre el conocimiento, de reflexión epistemológica del conocimiento que debe transversalizar a todas las disciplinas. Y por lo tanto la política de extensión es también un trabajo enorme de articulación político-académica. No simplemente es un lineamiento aislado o un rumbo preciso, es necesario construir extensión universitaria con perspectivas en el eje en torno a la pluralidad y al igualitarismo en términos de construcción de ciudadanía universitaria también. Y el desafío es grande, el desafío es muy grande. Yo quisiera simplemente no me voy a detener, simplemente advertir nada más y señalar la importancia, por ejemplo, de los 8 ejes temáticos que se proponen para este coloquio, que de alguna manera están en articulación con la propuesta que hace el APEX para este coloquio. Porque ahí hay una agenda. Y en la extensión tal vez lo más importante es qué estamos pensando y cómo estamos abordando los problemas, por lo menos en esta etapa, mucho más relevante quizá de qué estamos haciendo. Por supuesto es fundamental saber qué estamos haciendo y seguir promoviendo algunas cuestiones de trabajo en términos de integralidad, pero sobre todo en qué estamos pensando, qué temas estamos priorizando, cómo los estamos abordando y cómo podemos en algún punto también generar alguna dinámica de articulación política en donde las agendas, las problemáticas comunes, las acumulaciones, siempre con un criterio de pluralidad, empiecen a dialogar entre sí. Entre las demandas centrales, entre las demandas descentralizadas, entre las demandas de los programas plataforma. Yo simplemente hago esta mención porque, bueno, sinceramente, cuando uno lee esos 8 ejes y los lee con atención, más allá de que están muy afincados en la propuesta del coloquio y de alguna manera a repensar también la perspectiva freiriana, mal o bien tenemos que admitir que nos marcan un camino de agenda, que tenemos que incorporar y tenemos que poner en diálogo, como hace el APEX y como hace el PIN y como hacen los servicios universitarios en términos generales. Yo les hablaba del entusiasmo al principio, por estos días, por este momento de la universidad, por cómo estamos tramitando y de alguna manera también por lo que la universidad hace y la universidad se compromete.
No dejo de destacar también que estamos en un contexto en donde no necesariamente las notas optimistas son las que predominan. Y estamos en un contexto de riesgo democrático en todos lados y en la región especialmente. Aquí hay colegas de Brasil y de Argentina que no me dejarán mentir, y quizá lo vean con más intensidad todavía que nosotros en términos de las regresiones democráticas y los desafíos que las universidades públicas tienen en este contexto. No son tiempos precisamente favorables para las universidades públicas. Y si a veces decimos que no son favorables porque hay ataques expresos, porque hay arremetidas muy claras en términos de la autonomía, en términos de las agendas de las universidades públicas, también tenemos que admitir que las universidades públicas han ido transformándose y adaptando, quizá a procesos mucho más quietos, mucho más sordos, que a veces nos encuentran con situaciones que no nos gustan y sobre las que tenemos que reaccionar. Entonces, ni adaptarnos plenamente, ni tampoco dejarnos llevar puestos por las dinámicas políticas regionales y acá en la perspectiva de lo que ha vivido Brasil en el último tiempo y lo que las alarmas que suenan en la Argentina ahora con respecto al sistema universitario público y de investigación pública, me parece que no está de más ponerlo en perspectiva. Porque de algún modo el pensamiento crítico nos coloca allí. El pensamiento crítico pensado o formulado esencialmente como la posibilidad también de revisar nuestras propias prácticas y también las prácticas universitarias. Si no ponemos el pensamiento crítico al servicio de eso, bueno, nos perderemos una gran oportunidad. El pensamiento crítico para objetivar algunas brechas entre lo que las sociedades prometen en términos de sus pautas normativas y los que las sociedades efectivamente cumplen en términos de su proceso de desarrollo. Esa distancia entre lo que se promete y lo que efectivamente se cumple en términos de bienestar, desarrollo, igualdad, democracia, bueno, esa distancia que requiere de conocimiento, de producción de conocimiento sistemático, es el foco, es el eje de una perspectiva crítica que también hay que poner en términos de apertura social. Y ahí están las agendas, y ahí está la necesidad de un gran esfuerzo de articulación política, que oriente el pensamiento crítico o que no separe, o sea, que el pensamiento crítico deje un poco también de estar en los márgenes o en cierta zona de autocomplacencia y pase al centro de la disputa política. Y ahí la producción académica, el conocimiento científico, la articulación de agendas, la movilización de saberes, la necesidad de poner en red todo esto, de nuevo, necesita también el pensamiento crítico un esfuerzo grande de articulación política académica. Entonces, nada, simplemente estas palabras de apertura, para nosotros es una estupenda oportunidad esta. Felicitamos al APEX por este esfuerzo, a los organizadores por este esfuerzo, agradecer a la Facultad de Humanidades también por ser sede, felicitar al APEX por estos 30 años, felicitar al PIN por estos 15 años, y bueno, seguiremos construyendo política universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Le damos la palabra ahora a Pablo Martínez, que es el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde estamos además ahora. Bueno, buenos días para todas, para todas. Gracias, Miguel. Yo les quería dar en primer momento la más cálida, la más calurosa bienvenida a nuestra casa en la apertura del coloquio. Esta es una casa que a partir de hoy también es de todos y todas ustedes, donde se estudia a Paulo Freire, se lee a Paulo Freire, se trabaja desde perspectivas vinculadas al pensamiento de Freire, se enseña a Paulo Freire, por lo cual realmente para nosotros es un orgullo y un honor poder ser parte de la actividad, y agradecemos especialmente a compañeros y compañeras del APEX y a la Red Freire hoy por habernos sumado en este coloquio internacional, y lo hacemos con muchísimo gusto, y desde ese lugar les damos a todos, a todas la más cálida bienvenida. Ustedes saben que
Freire, en su pedagogía del oprimido, introduce una distinción que me parece que es central para las cuestiones que vamos a estar discutiendo en estos días, que es la distinción entre lo que él define como la educación sistemática, que es lo que llamaríamos la educación formal, y creo citar casi textualmente, las acciones educativas desarrolladas con los oprimidos como parte de su proceso de liberación. Y él hace esta distinción, por supuesto que la pedagogía del oprimido, Freire la escribe en su exilio chileno, ¿no? Luego del golpe de Goulart en el 64, Freire ya había publicado La educación como práctica de la libertad, que diríamos es la primera obra sustantiva donde su pensamiento pedagógico y su praxis pedagógica está presentada, y su método, su forma de trabajo hacia la alfabetización. Luego debe exiliarse, y en Chile y en el ambiente intelectual de Chile de la segunda mitad de los 60, que realmente era un ambiente intelectual muy, muy efervescente, ¿sí? Con una academia y un conjunto de pensadores, sobre todo muy fuertemente influidos por la tradición marxista, ¿no? Donde el debate sobre las problemáticas sociales, económicas, educativas estaba a la orden del día, y donde se estaban gestando proyectos transformadores. En ese marco Freire escribe su pedagogía del oprimido e introduce esta distinción, ¿no? La educación sistemática, que él va a entender en ese momento, y digamos como hijo de su época también, como parte de los procesos de reproducción social, de las desigualdades sociales, y los trabajos educativos con los oprimidos, que es lo que él va a ir construyendo como la pedagogía de la liberación o la educación liberadora. Luego en su devenir, en el devenir de su pensamiento, Freire va a reubicar el lugar de la educación sistemática y va a entender que también la educación formal puede ser también parte de procesos de liberación, ¿sí? Eso va a venir un poco después. De hecho, él va a asumir la responsabilidad de dirigir el sistema educativo, mucho después, de la ciudad de San Pablo, ¿no? Una experiencia muy interesante porque, bueno, el pedagogo de la liberación dirigiendo un sistema de educación formal. Y habría mucho para aprender y para entender de la experiencia de Freire en San Pablo, pero esa es otra historia. En lo que me quería detener es en esta brecha que Freire ahí construye, otorgando sentido educativo, como parte, por supuesto, del trabajo que él venía realizando, a ámbitos educativos que están fuera de la educación sistemática y de la educación formal, ¿no? La querida maestra y pedagoga argentina Adriana Puigros dice que ahí Freire introduce un corte en la historia de la educación latinoamericana, ¿sí? Porque permite que empecemos a conceptualizar y a concebir espacios educativos por fuera de lo institucionalizado como parte de procesos de cambio, de transformación, ¿sí? Y ese aporte freireano es estrictamente un aporte a la politización de lo educativo. ¿Qué quiere decir esto? El reconocimiento del carácter de sujetos de la educación de personas que tradicionalmente habían estado excluidas de ser definidas como dignas de ser parte de la educación. O sea, es un aporte sustantivo en este sentido de la politicidad de lo educativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Finalmente, ¿qué quiere decir politizar lo educativo? Y quiere decir preguntarse acerca de la justicia del acto educativo y en qué medida este acto educativo permite que cada uno y cada una reciba aquellos elementos de la cultura que le corresponden por derecho o no los reciba. Porque la educación también es política cuando le niega a los sectores populares el acceso a aquellos conocimientos y a aquellos saberes que en realidad les corresponden por derecho. También ahí se está haciendo política. El énfasis que nos trae Freire es que hacer política desde la perspectiva que él nos invita a recorrer es identificar
a los sectores populares como sujetos plenos de una acción educativa y a su vez pensar que la educación, no mecánicamente, no directamente, sino a través de los procesos de formación y de concientización, tiene algo que aportar al cambio de la sociedad. ¿Sí? Cuando uno mira los ejes sobre los que se va a trabajar en este coloquio, justamente esto aparece meridianamente claro. La diversidad de ámbitos y de espacios y de sujetos de la educación que se inauguran o que toman relevancia a partir del pensamiento de Freire y sobre los cuales hoy nosotros seguimos insistentemente trabajando. La cultura, el arte, lo comunitario, las cuestiones del territorio, la educación ambiental, la tierra, la cuestión agraria y también, sí, también la educación formal, ¿no? Y por supuesto los movimientos sociales y demás. Yo diría que es sustantivo en este momento histórico y en la línea de lo que venían planteando los colegas, que quienes estamos y participamos con un interés genuino, democrático, de democratización y un interés popular en las cuestiones sociales y educativas, reinstalemos la idea freiriana de la politización del acto educativo, que es reinstalar la preocupación por la justicia. ¿Por qué? Porque estamos a la defensiva, ciertamente. Porque estas derechas a las que se refería recién Rafael y que también de algún modo mencionaba Rodrigo, las derechas no democráticas, por llamarlas de alguna manera, han instalado un concepto con el que de algún modo se intenta dejar fuera de lugar esta lógica de la politización de lo educativo, que es el concepto de adoctrinamiento. Entonces, quien participa de un acto educativo desde una preocupación genuina por favorecer los procesos de toma de conciencia, según esa perspectiva, estaría adoctrinando. Y se reinstala una lectura de la educación donde se pretende oponer educación y política, donde la educación debería ser aquello donde la reflexión política no entra. Y si la reflexión política no entra en la educación es tomada por la desigualdad y por la injusticia. Que digamos entre nosotros, ese es precisamente el proyecto que se defiende cuando se dice o se posiciona en contra del adoctrinamiento en la educación. Por lo cual, yo les quiero desear a todos y a todas, además de darles nuevamente la bienvenida, que esto sea un momento de encuentro, de reflexión, de sistematización, de debate, de intercambio, pero sobre todo que sea un momento que nos permita realimentar, volver a cargar energías para lo sustantivo, que son las prácticas educativas y los procesos de construcción de conocimiento sobre educación que deberemos seguir realizando luego del coloquio, con renovadas fuerzas y renovados compromisos. Así que simplemente desear esto, que tengamos un encuentro, un coloquio que sea sustantivo, fermental, y sobre todo que luego nos sigamos encontrando en las prácticas de transformar lo cotidiano, ¿sí? Que es la forma de hacerlo más justo y de acercarnos un poquito más a los ideales que defendió Paulo Freire. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y vamos a terminar esta primera mesa con Jean-François Marcel, que es profesor de la Universidad de Toulouse y además es el coordinador de la Red Freire Hoy. Así que adelante, Jean-François. Muchas gracias, Miguel. Y primero soy muy contento de participar a esta apertura, de regresar en Montevideo, de pasar 3 días con ustedes a discutir sobre el pensamiento de Freire y también a presentar nuestra red que ya tiene algunos años que trabajamos, entonces es un placer de presentarlo. Lo han entendido, lo voy a presentar con el castellano de Toulouse, es decir, algunas aproximaciones lingüísticas y un acento de Occitania, entonces le pido disculparme un poco. Por eso necesité diapositivas.
una prótesis lingüística. Entonces le voy a hablar de la red la emoción. ¿Dónde tengo que...? El mouse, no sé. Sí. El mouse está bien. Muchas gracias, Brek. ¿Cómo nació esta red? Cuando ocurrió el cumpleaños del nacimiento de Freire, de 1921, y hubo un proyecto en Toulouse de marcar, de festejar, no sé cómo se dice, este nacimiento, y nuestro equipo de investigación, FTS, decidió de organizar un congreso sobre ese evento. Desde el comienzo la voluntad colectiva es que de implicar, no de hacer un coloquio francés, pero de implicar socios latinoamericanos en la preparación que en la organización de la conferencia del Congreso. Y como tenía algunos contactos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y sobre todo en Uruguay, me pidieron de tratar de organizar un grupo y después un grupo latinoamericano y después una parte del consejo científico para el coloquio. Pero lo saben todos, llegó el virus y entonces el congreso tuvo que pasar y los intercambios continuaron, empezaron con Zoom y continuaron con Zoom y poco a poco, como trabajamos, intercambiamos, nació la idea de crear una red Europa-Latinoamérica. El equipo FTS apoyó ese proyecto y entonces nos dio la posibilidad de tener becas de maestría para acompañarnos un poco el trabajo de coordinación y todo eso. Y entonces este grupo, un poco red, un poco coloquio, están los dos, se comprometió en una organización que tuvo 3 capítulos, 2 que fueron capítulos en Zoom y participaron toda gente, sobre 2 días cada vez, gente de Latinoamérica y gente de Europa. Bueno, el primero se va a acercar, el segundo discutir y después hubo finalmente el coloquio en presencial, pero en 22, en octubre 22, hace un año entonces. El bautismo oficial e institucional de la red se hizo el 25 de octubre de 1900, entonces. Y normalmente en Francia cuando hay bautismo se entregan, no sé cómo se llama, almendras garapiñadas, no sé si se dicen. Pero para el bautismo de la red aprendimos a tomar mate. Entonces, un profesor... Bueno, le voy a presentar un poco porque no quiere tomar mucho tiempo la red. El fundamento, los fundamentos y orientaciones es crear una red que reúna a los actores académicos y sociales en torno a la promoción del pensamiento de Freire, para incidir en las políticas sociales y educativas actuales en todo el mundo. Eso es lo más importante, lo que sigue es la operacionalización, voy a decir. Los objetivos no le voy a leer porque tiempo no tenemos mucho, entonces tenemos folletos, entonces podremos distribuir todo lo que dice, tenemos objetivos que fueron discutidos, completados, fue bastante largo porque cada término hubo. Y un programa que incluye investigación, información y comunicación, formación, intervención
Todo eso ya se planifica y está listo para empezar de manera fuerte. Tenemos instancias muy podemos pasar del estadio artesanal al estadio industrial, todo eso, comité de coordinación, comité de organización, grupos de trabajo, miembros, todo eso. Ya está listo. Y todavía lo que hemos hecho juntos, el folleto, donde hablamos, entonces van a encontrar todos los objetivos, todo eso. Tenemos un blog que hicieron las maestrías que empezaron la maestría que tratamos de alimentar para compartir documentos, para dar la posibilidad de aprovechar lo que se hace, también de hacer conocer y que todos se reúnen en este espacio virtual. Tenemos que trabajarlo, pero ya empieza un compromiso también en dos congresos, el de Toulouse y el de Montevideo. Y también para el coloquio de Toulouse se había programado la publicación de una revista científica que está en Toulouse y algunos de los miembros de la red contribuyeron a la publicación y salió el año pasado. Entonces, bueno, no voy a concluir, la red está empezando, entonces voy a dejar un mensaje y me pareció interesante de dar la palabra a Daniel Vighetti para terminar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes y las autoridades y a Jean-François. Le damos ahora el micrófono a Mercedes para presentar la primer mesa temática, digamos.